Bueno, esto, como digo, produce algunas situaciones pues un poco sorprendentes. Bueno, la limitación se concreta en el 30% de lo que la norma llama el beneficio operativo, que dedica un párrafo a definirlo, y que es una especie de EBITDA. La ley dice lo que dice, pues no están las amortizaciones, tal. Bueno, y en todo caso, esto sí, y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, pues despeja mucho el panorama, 1 millón de euros es siempre deducible. Por lo tanto, esta limitación afecta, pero siempre de comodín tenemos 1 millón de euros en el que no juega la limitación. 1 millón de euros de gasto financiero, que es una cantidad que para pequeñas empresas de gastos financieros en el concepto que hemos dado. Bueno, esta limitación no supone, en principio, una pérdida de la deducibilidad del gasto financiero que exceda del límite en el caso de su aplicación, sino que se crea un crédito fiscal similar a la compensación de base imponible negativa o de deducciones no aplicables. Y se nos dice que los gastos financieros que no hayan sido deducibles podrán ser aplicados en los 18 años sucesivos siguientes, 18 periodos siguientes, en los mismos límites, con los gastos financieros de cada ejercicio, pues si nos caben ahí, pues tendremos 18 años para aplicar. E incluso se establece un curioso sistema de que se me da un crédito, de que si un año no agoto el límite, ese límite no agotado se incrementa del límite de los ejercicios siguientes hasta 5 años. O sea que si yo un año pasado, un año llego al 28, no llego al 30, pues tengo un 2% de crédito y al año siguiente tendré un límite del 32. Valga este ejemplo. Por lo que tenemos que llevar combinadamente los dos cálculos si se da el caso. Por un lado, los que no quepan los 18 años, y por otro lado, en los años en que no agote el límite, guardarme ese porcentaje de crédito para aumentar la limitación de años sucesivos. Si se tributa en consolidación fiscal, todo lo dicho se entiende referido al grupo. Por lo tanto, si hay 1 millón, pues es 1 millón para el grupo. Así que eso es lo que dispone la norma. Bueno, uno de los grandes caramelos que tenía el sistema era la libertad de amortización sin condiciones. De hecho, bueno, pues esto había fomentado pues muchas inversiones, pero había también bajado, sobre todo en grandes compañías, la recaudación notablemente. Y parece que no están los tiempos para este tipo de regalos, y eso lo tenemos que asumir. Y entonces se ha decapitado la libertad de amortización. Bien es cierto que había las inversiones hechas hasta la entrada en vigor de esta norma, pues hechas están. Ahora, el que retrasara 2 días la compra de un inmueble nuevo o de una maquinaria nueva con idea de amortizarla libremente, pues se quedó con un palmo de narices, ¿no? Y los que habían comprado con anterioridad, invertido con anterioridad estos bienes, no lo pierden, pero se establecen para 2012 y 2013, en el caso de que quedaran cantidades pendientes de amortizar, unos límites más altos en la libertad de amortización del Real Decreto Ley del 6/2010, que os recuerdo que era la libertad de amortización del gobierno Zapatero con creación o mantenimiento de empleo, que luego el otro Real Decreto 13/2010 quitó el requisito de mantenimiento o creación de empleo, la hizo libertad de amortización, y en este caso, si son inversiones amparadas a eso, pues el límite está en el 20%. De todo esto se deduce que la única libertad de amortización de este ámbito que queda vigente es la del régimen especial de empresas de reducida dimensión, concretamente la libertad de amortización que se contempla en el artículo 109 del texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, que vincula la ley de amortización a creación de empleo con 120.000 euros por unidad de creador con 2 decimales, hay que multiplicar por unidad de plantilla, calculado hombres año, como todos sabemos. Pues esa sí sigue vigente porque esa no se ha tocado. Bueno, se establece con carácter extraordinario, y voy ya rápido, y opcional para 2013, una regularización, un gravamen especial del 8% sobre dividendos en el impuesto sobre sociedades y renta de fuentes extranjeras para permitir la repatriación de dividendos, la transmisión de participaciones correspondientes a entidades. Bueno, son dividendos de entidades, el gravamen es del 8%, sea quien sea el perceptor, para entidades situadas en paraísos fiscales, ¿no? Que realizan actividades empresariales, pero están localizadas en territorios de nula tributación o en paraísos fiscales. Esos son supuestos específicos. También, rápidamente, se flexibiliza la aplicación de la transmisión por la participación en entidades no residentes, que está en el artículo 21 del texto refundido del impuesto, incluyendo una regla de proporcionalidad. Esto ocurre que la exención que hay para transmisión
aparte de los dividendos, que esos son los dividendos, pero en la transmisión de participación extranjera muchas veces no se daba la exención porque no se cumplían los requisitos en todos los años de tenencia de esa cartera. Y eso producía efectos injustos porque se perdía todo el derecho aunque se cumplieran en varios ejercicios. Lo que introduce la norma es un criterio de proporcionalidad. Si en el tiempo que yo tuve la cartera, la participación extranjera, en algunos años sí se cumplieron los requisitos, en otros no, pues estará exento la parte proporcional en función del tiempo transcurrido. Bueno, que en algunos casos se va a notar también. Y por último, voy a dejar solo apuntado, como lo digo, porque supongo que no lo sé, pero supongo que esto está muy relacionado con la lucha contra el fraude y además es una medida que no iba a tener gran éxito si no fuera por la introducción de algunas medidas más coercitivas de las que nos hablará Juan Ignacio López Lubián, como la imprescriptibilidad de la cuenta extranjera, etcétera. No hubiera tenido demasiado éxito, en mi opinión, y ahora probablemente sí lo va a tener por esa no coacción, sino por esa presión a la que va a someter a las personas que tengan cuentas en el exterior el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude, pues, pero la norma, el planteamiento de la medida está en este Real Decreto, que como todos sabéis, pues se trata de lo que, como decía antes, lo que se llama vulgarmente en la calle la amnistía, que lo llama el legislador la declaración tributaria especial, de que se podrá declarar pues con un tipo del 10% sin sanciones, intereses ni recargos, bienes o derechos que no se correspondan con la renta declarada, cuya titularidad fuera anterior al ejercicio, al cierre del 2010. La ley dice el ejercicio cuya última declaración hubiera finalizado entre el 31 de 3 de 2012. Normalmente cuando hablamos de ejercicio coincidente con el año, como ocurre en el IRPF, salvo fallecimiento, pues será el 2010. Y hay que hacer una declaración antes del 30 de diciembre de este año, bueno, sin interés, sanciones y recargos, como había dicho ya, y salvo que se haya iniciado contra esa persona y por los conceptos tributarios se haya iniciado un procedimiento de investigación. Hay que decir que el Real Decreto 19/2012, 25 de mayo, que es el que hablaba de la liberalización del comercio, esto pues de las licencias express y tal, amplía la regulación y bueno, y también el borrador de orden ministerial que aprueba el modelo 750, del que también nos hablará Nacho, supongo, en que parece que se va a amparar también, aunque no lo dice el Real Decreto, pues el dinero en efectivo siempre que se ingrese en una cuenta, y no digo más por no pisarle su intervención. Este Real Decreto de la semana pasada, prácticamente, del anterior, ha introducido pues la posibilidad de que el titular del dinero fuera, normalmente, no sé, bueno, las famosas panameñas. Hay muchas personas que tenían dinero en Suiza y tal, pues cuando la Directiva Comunitaria del Ahorro y tal, las entidades suizas pusieron entes fiduciarios, pues sociedades panameñas de otra nacionalidad. Entonces, la titularidad efectiva, pues no es de la persona física que quiera regularizar, por ejemplo, pues aquí se contempla que, bueno, que si eso se pasa, ese dinero, en los plazos que se dan a la cuenta de la persona física, va a ser regularizable del mismo modo. Hombre, parece lo que se pretende es que la regularización tenga el ámbito más amplio posible y yo creo que, sin perjuicio de la consideración de si se deben hacer amnistías o no, que eso es un tema opinable al que yo no entro ahora aquí, pero si se hace, que se haga bien, y si no, que no se haga. Y bueno, y en esta norma también se introducen pues algunas medidas que parecen razonables. Se dice que bueno, que el valor de adquisición de esos bienes será en el de la declaración, salvo que se inflen a valor de mercado. Hombre, el dinero es dinero, para luego encima no producirme una pérdida, porque regularizo unos bienes que tenía fuera, inmuebles, por ejemplo, los declaro, como solo voy a pagar un 10%, pues los inflo de valor y luego me doy una pérdida patrimonial por un tipo superior al 10% y hago un gran negocio encima. Bueno, pues eso lo veta esta norma que complementa la norma e igualmente evita las pérdidas si se hacen transmisiones entrevinculadas, que son los cambios de cromos con el objeto de generar pérdidas fiscales. Bueno, y siguiendo con el Real Decreto 12, ya para terminar, se permite a los ayuntamientos pues no aplicar una reducción que tenían obligatoria del 40 al 60% en el caso de actualizaciones de valor catastral para la plusvalía municipal. El impuesto al incremento del valor terreno en la naturaleza urbana, con lo que este impuesto que ya es gravoso, pues va a ser todavía más gravosas. Y se introduce una importante, desde mi punto de vista, modificación a la Ley General Tributaria en que la propia Administración Tributaria, sí, aunque se dé el condicionante de delito, si se produce una regularización previa voluntaria del contribuyente antes del inicio de la comprobación, va a poder no remitir el tanto de culpa al juez o al fiscal,
y por lo tanto seguir con el procedimiento administrativo. Bueno, esto ha levantado alguna polvareda de que si aquí se han tocado ámbitos penales y no sé cuánto, pero bueno, a mí me parece que bueno, si se le ahorra el mal rato, aunque sea con la excusa absolutoria del Código Penal y tal, se le ahorra el mal rato al contribuyente, pues bueno, bueno es. Y ya para acabar, la última norma que he incluido en este trote, al que obliga la cantidad de materia y el tiempo disponible, tenemos el Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Bueno, el contenido principal de la norma es la aportación por las entidades financieras de los activos inmobiliarios a sociedades, y eso se le dan determinadas facilidades fiscales, que bueno, que eso es sectorialmente muy concreto y no me detengo en eso. Pero sí establece una medida que podemos decir que es curiosa, que es para los inmuebles que se adquieran por personas físicas en el periodo comprendido entre la entrada en vigor, que fue el 12 de mayo, y el 31 de diciembre, tanto por personas físicas residentes o no residentes, o por personas jurídicas igual, residentes o no residentes, esos inmuebles que se compren van a llevar una ventaja ya toda su vida dentro, que es que si se venden con ganancia, la ganancia va a estar exenta en un 50%. Bueno, una forma de incentivar, como digo, tanto para residentes como para no residentes. Y esto, voy muy deprisa, se ha concretado en unas nuevas disposiciones adicionales, tanto de la ley de renta, que siempre viene de naturaleza urbana, adquiridos a título oneroso, se trata de que se compren, y si es vivienda habitual, se establece en el caso de reinversión, que si no se reinvierte todo en el ponte, pues sobre lo que quede la parte proporcional, una medida técnica para esos casos, y no se da en operaciones vinculadas, venta entre familiares o entidades vinculadas con la persona física, según el perímetro de vinculación que ahí pone que repite y que en la norma está. Luego, en no residentes da igual, exactamente ocurre lo mismo, se incluye también esta exención del 50%, como repito, para los inmuebles comprados en este periodo, y se aplica a inmuebles situados en el territorio español, adquiridos en esta tal y con las mismas exclusiones de vinculación. Y en sociedades, pues adaptando a su contexto, la norma también es igual. Se dice que los inmuebles son del activo no corriente o como activos no corrientes mantenidos para la venta, y se computarán las pérdidas, no se computan las pérdidas por deterioro de los inmuebles, ni los excesos de amortización que hayan sido amortizaciones fiscales, por ejemplo, por libertad de amortización, que ahora se revierten, pues si no, si lo tenemos para el cómputo de la ganancia, nos beneficiaríamos dos veces, eso se entiende. Y la aplicación de la exención será compatible pues con la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, e igualmente se establece la cautela de que no puede ser por operaciones vinculadas a la transmisión de la que se derive la exención del 50%. Ya para acabar, diré que en este mismo Consejo de Ministros se aprobó un anteproyecto de ley que contiene dos medidas que son importantes, o tres medidas que son importantes para el sector inmobiliario y que afectan especialmente a los que ejercéis vuestra profesión pues en lugares donde hay no residentes. Bueno, la primera es una nueva regulación mucho más flexible, porque ha tenido pues, un poco de éxito, de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, de la SOCIMI, que se flexibiliza mucho su régimen, pero a lo que yo me refería es que primero se suprime el gravamen especial del 3% sobre los inmuebles, propiedad de entidades no residentes, eso todavía no está en vigor, y en segundo lugar se introducen para los no residentes las mismas reducciones por arrendamiento de sus inmuebles que tenemos los residentes, es decir, el 60% en caso de arrendamiento de vivienda y el 100% si el arrendatario es menor de 30 años, la nueva redacción, con rentas que superen el IPREM, bueno, los requisitos que están en los rendimientos del capital inmobiliario en la Ley 35/2006 del IRPF. Por lo tanto, como digo, eso es lo único que he dicho que no está en vigor, parece que va a estar pronto, pero bueno, como podía ser interesante, pues con esto, pues muchas gracias a todos y ya si alguien quiere comentar algo, pues...